levantaban a Jesús clavado en la cruz, se levantó también un clamor de blasfemias e insultos del pueblo, de risotadas de los escribas y fariseos, saboreando su triunfo. Qué amarga debió de ser aquella primera hora para Jesús, que ni siquiera por el estado de aflicción en que se hallaba, se vio libre de maldiciones y persecución de sus enemigos. La gente del pueblo pasaba delante de la cruz, meneando sus cabezas y diciendo: «Va, tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Se acercaban también los sumos sacerdotes y le lanzan su reto definitivo, pero sin dirigirse al Señor, como hizo el pueblo, por no atreverse a cruzar las miradas del que tantas veces los había confundido, y aún en la cruz no dejaría de inspirarles algún temor, y de seguro mucho remordimiento. Decían los fariseos, mirando al pueblo: «A otros ha salvado, ¿y así no se puede salvar? Si es el Cristo escogido de Dios, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos en él. Confía en Dios, que Dios le libre si le quiere, pues dijo: yo soy Hijo de Dios». Hasta los soldados romanos, que se estaban repartiendo sus ropas, se burlaban de él. Incluso uno de los ladrones que estaba crucificado a su lado le repetía los mismos insultos: «¿No eres tú el Cristo? Sálvate y sálvanos a nosotros». Y precisamente entonces, cuando Jesucristo hubiera podido ordenar a la tierra que se abriera y hundir para siempre en el infierno a aquellos energúmenos, precisamente entonces Jesús levantó sus ojos al cielo, abrió sus labios y, dirigiéndose al Padre, le dijo mansísimamente y con todo su sosiego su primera palabra. Decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Antes de entrar en meditar esta palabra, me quiero fijar en la forma del verbo que utiliza San Lucas, que es el único que recoge este pasaje del Evangelio. San Lucas utiliza el verbo decía, no utiliza «y Jesús dijo, Padre, perdónalos». Utilizaba decía, es decir, que esta hermosa oración la repitió el Señor varias veces en la cruz. Padre, qué palabras en boca de un hijo moribundo. Si al condenado a muerte no se le niega su última voluntad, a un hijo que va a morir, ¿qué se le podrá negar? Jesucristo quiere conmover a su eterno Padre y, dirigiéndose a él, le dice con inefable ternura: «Perdónalos». A ninguno exceptuó. Jesucristo los reconoce culpables, si no, no hubiera pedido perdón por ellos. El mundo no conocía el perdón. Sé implacable con tus enemigos, decían los romanos. Ojo por ojo y diente por diente era la ley del talión de todos los judíos. Y sin embargo, el perdón es el amor en su máxima expresión. Es fácil amar, pero es heroico perdonar. Pero todavía hay un heroísmo superior al mismo perdón, que no saben lo que hacen. Jesucristo no solamente ama, no solamente perdona, sino que nos excusa ante el Padre, y esto ya es el colmo del amor y del perdón. Veamos otro punto. Jesucristo es la verdad eterna. Se los dijo a sus discípulos en la última cena: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Jesús es la verdad infinita. Tenemos que creer todo lo que nos dice. Pero qué difícil de entender nos resulta, Señor, lo que acabas de decir. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen, pero si en aquella mañana, cuando te presentaste delante de Juan el Bautista y te bautizó en el río Jordán, se abrieron los cielos sobre ti y apareció el Espíritu Santo en forma de paloma
y el pueblo entero oyó la voz de tu eterno Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Que no saben lo que hacen, pero si te han visto caminar sobre las aguas. Que no saben lo que hacen, pero si fueron 5.000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños, los que alimentaste en el desierto con unos pocos panes y peces que se multiplicaban milagrosamente entre tus manos. Que no saben lo que hacen, pero si hasta tus discípulos se estremecieron de espanto cuando te pusiste de pie en la barca azotada por la tempestad e increpando al viento y a las olas pronunciaste una sola palabra y al instante el mar se transformó en un lago tranquilo. Que no saben lo que hacen, pero si en todas las aldeas y ciudades de Galilea, de Samaria y de Judea has devuelto la vista a los ciegos, el oído a los sordos, el movimiento a los paralíticos, delante de todo el pueblo que te aclamaba y quería proclamarte rey. Que no saben lo que hacen, pero si la muerte te devolvía sin resistencia a sus presas, si te han visto resucitar a la hija de Jairo, todavía en su lecho de muerte, a la hija de la viuda de Naín cuando lo llevaban al cementerio, y hace unos pocos días, a 5 kilómetros de Jerusalén, te acercaste al sepulcro de tu amigo Lázaro, que llevaba 4 días enterrado, y no invocando a Dios, sino con tu propia autoridad le diste la orden: Lázaro, yo te lo mando, sal fuera. Y como un muchacho obediente, aquel cadáver se presentó delante de todos lleno de vida. Y lo vieron los judíos, y lo vieron los romanos que dejaron este hecho escrito, y lo vieron igualmente los príncipes de los sacerdotes, de tal manera que pensaron quitar también la vida a Lázaro, porque muchos creían en ti por haberle resucitado. ¿Cómo dices ahora que no saben lo que hacen? Y sin embargo, tienes razón, Señor. En realidad, en el fondo, no sabían lo que hacían. Como tampoco lo sabemos nosotros. El Señor levantó su mirada al cielo y pidió perdón no solo por aquellos escribas y fariseos, sino por cada uno de nosotros en particular, uno por uno en particular. Lección soberana dada por nuestro Señor Jesucristo en lo alto de la cruz. Lección del perdón. A mucha gente le resulta duro el 6.º mandamiento, el 7.º, la honradez, la justicia social, pero sobre todo, que duro resulta perdonar. Cuando se ha metido en lo hondo del corazón el odio y el espíritu de venganza. Por eso nuestro Señor nos lo recordó en la cruz, porque ya nos lo había repetido muchas veces a lo largo de su predicación. Enseñó la necesidad imprescindible de perdonar, si queremos obtener para nosotros el perdón de Dios. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen y calumnian, devolved a todos bien por mal. Esta es la doctrina de Jesucristo. Hay que perdonar. Es muy duro, pero fíjate bien, tú que odias, tú que te niegas a perdonar. Viernes Santo, escuchando las 7 palabras del sermón que pronunció nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz. Tú que tienes un odio en el corazón, tú que no quieres perdonar, fíjate bien. Mira, si esa persona que te ha ofendido a ti injustamente, supongamos que tú tienes toda la razón del mundo. Si esa persona que te ha ofendido se arrepiente de su pecado y le pide perdón a Dios, se salvará, aunque tú no le quieras perdonar. En cambio tú, que no le quieres perdonar, te puedes condenar para toda la eternidad. De manera que tratando de vengarte de tu enemigo, no te das cuenta de que en realidad te estás clavando una puñalada en tu propio corazón. Quieres vengarte de tu enemigo y en realidad te estás vengando de ti.
porque él, pidiéndole perdón a Dios, va al cielo, y tú, si no le perdonas, vas al infierno para toda la eternidad. ¿No te decidirás a salvar tu alma perdonando de corazón a tu enemigo? Es que no lo merece por la maldad de su ofensa. ¿Y qué más da que no lo merezca? Lo merece Cristo y lo merece también la salvación de tu propia alma, que se perderá sin remedio si te obstinas en no perdonar. Que ha sido Jesucristo, la verdad eterna, quien pronunció estas palabras. ¿Dices que te han ofendido demasiado? ¿Han llegado a clavarte en una cruz? ¿Están chorreando sangre tus manos y tus pies? ¿Está todo el mundo burlándose y blasfemando contra ti? Pues es ahí, en ese momento, cuando Jesucristo decía con dulzura: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice el Evangelio que a la derecha y a la izquierda de Jesucristo fueron crucificados dos ladrones. Tal vez no les correspondía aquel día ser crucificados. Estaban condenados a muerte, pero seguramente hubieran sido ajusticiados después de los días solemnes de la Pascua de los judíos. Esto fue así para que nuestro Señor fuera contado entre los malhechores. Al principio, quizá comenzaron a blasfemar los dos ladrones. Así lo insinúan San Mateo y San Marcos. San Lucas parece dar a entender que solamente uno de ellos comenzó a blasfemar del Señor. Sea como fuere, al menos el ladrón que tenía a la izquierda comenzó a increpar a Jesucristo, repitiendo lo que estaba oyendo a los escribas y fariseos, a los jefes de la sinagoga. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Entonces creeremos en ti. Jesucristo escucharía en silencio estas blasfemias. Estaba crucificado a escasos metros de distancia. Dirigía una suave mirada llena de amor y misericordia hacia aquel desgraciado y callaría. El otro ladrón, el colocado a la derecha, había visto y oído las mismas cosas que el primero, pero hicieron en él un efecto muy diferente. El centro mismo del alma de ese ladrón no estaba aún endurecido, y al oír cómo Jesús imploraba perdón al Padre Celestial, se acabó de ablandar su alma. Jesús colgaba de la cruz, sufría los tormentos con una virtud interior impropia de un malhechor. Él pide perdón para los otros, ruega cuando está reducido a un estado en que nadie se le ocurre una súplica como la que él hace. El único que se pone francamente de parte de Cristo es uno que había sido ladrón, echando en cara a su compañero las blasfemias que Cristo, las blasfemias que profiere, y le dijo: ni siquiera a la hora de la muerte temes a Dios. Quiere también arrodillar su alma ante Cristo. Quiere también que arrodille su alma ante Cristo. Nosotros en verdad sufrimos por nuestra culpa, porque recibimos lo que merecemos, mas éste ningún mal ha hecho. Esta confesión atrajo al buen ladrón un torrente de gracias interiores que hicieron desaparecer de delante de sus ojos los últimos velos del misterio. Qué maravillosa obra la gracia de Dios cuando cae de lleno sobre un corazón que no le pone obstáculos. Sigamos escuchando al buen ladrón. Acaba de hablar con su compañero, ha querido enternecerle, ha querido comunicarle sus propios pensamientos, pero en la mirada llena de odio de aquel malvado, comprendió que estaba perdiendo el tiempo y dirigiéndose a nuestro Señor Jesucristo, le dice sencillamente: acuérdate de mí. Imitando a los grandes santos, la disposición de las almas perfectísimas, que nunca piden a Dios nada concreto, sino que cumplan en ellas su divina voluntad. No le pide la liberación del castigo, ni el final de sus dolores.
No le pide un lugar en su reino, no le pide un trono. Él sabe que no lo merece. Es un criminal. Simplemente le dice, acuérdate de mí. Un recuerdo nada más, un poco de amor. Y Jesucristo, que no respondía a las blasfemias y a los insultos más que para perdonarlos. Jesucristo que cayó cuando el mal ladrón le estaba insultando. Jesucristo, desde lo alto de la cruz, contestó en el acto al buen ladrón y le habló con la misma majestad que tenía cuando estaba libre y hablaba sentado en una colina o bajo un árbol o en la barca. Le dijo desde la cruz su segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, en esta tarde, antes de que el sol se ponga, y una vida de crímenes, una vida de excesos, una vida de pecados monstruosos, desembocó en el cielo sin purgatorio alguno. Su humildad, su fervor, su arrepentimiento, los tormentos de la crucifixión equivalieron a las pruebas purificadoras, y aquella misma tarde la visión beatífica. En la vida del gran apóstol San Vicente Ferrer, después de uno de aquellos sermones tan encendidos que brotaban de los labios del gran apóstol, se le acercó un pecador que llevaba muchos años sin confesarse. Se confesó con un arrepentimiento tan verdadero que al mismo santo estaba profundamente conmovido, tan conmovido que a pesar de que su penitente había llevado una vida tan desastrosa, entregada de lleno a toda clase de crímenes y pecados, le puso una penitencia muy pequeña, porque gran teólogo como era San Vicente Ferrer, sabía que lo único que interesaba en el momento de la confesión era un pecador verdaderamente arrepentido, la profunda humildad con la que le pedimos perdón a Dios. Y le vio tan arrepentido que le puso una penitencia muy ligera. Pero entonces aquel gran pecador, que esperaba una penitencia mayor porque creía que la merecía, al ver que le ponía una tan ligera e insignificante, se echó a llorar a los pies de San Vicente y le dijo: no, esa penitencia no la puedo aceptar, tiene que ser mucho mayor, muchísimo mayor, como merecen mis pecados. Entonces San Vicente Ferrer, dándose cuenta de que el pobre pecador estaba mucho más arrepentido de lo que él pensaba, lejos de aumentarle la penitencia, se la rebajó a la mitad. Y fue tal el arrepentimiento, fue tal la emoción que se apoderó de aquel hombre al ver de qué manera tan benigna le acogía y abrazaba al ministro y representante de Jesucristo. Fue tan profundo su dolor de contrición que cayó muerto a los pies de San Vicente Ferrer, y el gran santo, en visión intelectual, vio el alma de aquel pecador que entraba inmediatamente en el cielo sin pasar por el purgatorio. Se había cumplido también al pie de la letra la sublime palabra de Jesucristo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Si Judas, aquel infame traidor que cometió el pecado más horrendo de la historia de la humanidad, entregando con un beso de traición al Redentor del mundo, el pecador número uno de toda la humanidad, que a pesar de convivir tanto tiempo con él, no llegó a comprender el corazón del Divino Maestro. Si Judas, dijo, se hubiera arrepentido de sus pecados, y se hubiera presentado en la colina del Calvario, y se hubiera caído de rodillas ante la cruz de Cristo, y hubiera lanzado este grito desgarrador: perdóname, Señor, Jesucristo no hubiera pronunciado en la cruz 7 palabras, sino 8, y la 8ª palabra la hubiese pronunciado sobre Judas, el traidor, diciéndole: tú serás columna de mi iglesia. Y hoy veneraríamos en nuestros altares al apóstol San Judas, el que entregó a nuestro Señor. Estamos a tiempo todavía, aunque tengamos nuestra alma manchada con todos los crímenes inimaginables. Si le decimos de verdad a Jesucristo: Señor, perdóname, Cristo te dirá: hoy mismo, al caer de la tarde, al atardecer de tu vida, estarás conmigo en el paraíso. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre
y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, le dijo a su madre: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre, ella que lo había acompañado siempre a lo largo de su vida, desde la encarnación. No faltaba menos que se perdiera el momento más sublime de gracia que había vivido la humanidad. Ella sufrió todo con él, lo vio todo. Ella, desde el momento que San Juan salió de Getsemaní cuando prendieron a nuestro Señor, que fue él avisarle a María Santísima que lo habían prendido, ella llegó al juicio donde estaban condenando a nuestro Redentor. Lo vio flagelado, estuvo a su lado mientras los siniestros ministros lo flagelaban. Lo vio coronado y mientras se burlaban de él con la corona de espinas. Lo vio cargando su cruz y a su lado, acompañándolo espiritualmente, pero también físicamente, subió hacia el Calvario. Ella fue mayor que Abraham. Abraham, no solo porque no consumó el sacrificio de su hijo, sino porque hubiera sido una puñalada. En cambio, María Santísima entregó a su hijo. Y no fue con una puñalada, fue gota a gota. Fue latigazo a latigazo, con cada espina de su corona. Fue cada paso que dio en ese Calvario. En ese contexto fue que Jesús, ya habiendo entregado casi todo lo que tenía, había derramado casi toda su sangre, había pedido por el perdón de los que lo mataban. Podemos ver como si ya no le quedara nada, pero mirando hacia abajo vio a su madre y se consoló. Y le dice: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después a San Juan le dice: Aquí tienes a tu madre. Podemos ver esto como en un sentido literal, donde Jesús, siendo un perfectísimo hijo y sabiendo que ya iba a dejar a su madre desolada, quiso asegurar que su madre se quedaba en buenas manos y la dejó con las manos que la recibieron. Dice que desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. ¿Cómo no la recibiría San Juan? Después de haber vivido, haber sondeado la divinidad de Cristo y saber la dignidad que tenía esta mujer. ¿Cómo no la serviría? ¿Cómo no la consolaría por la muerte de su hijo? ¿Cómo no estaría al pendiente de todo lo que necesitara y se desviviría por ella? En este sentido literal lo podemos llegar a ver, pero es muchísimo mejor, claro, esto verlo en el sentido pleno, de que en San Juan estamos representados todos. Ella ya era madre, porque al ser madre de la cabeza, claramente es madre del cuerpo. Nosotros, siendo el cuerpo místico de Dios, desde la encarnación somos hijos de la Virgen. Solamente esto fue una proclamación solemne de la maternidad de María. Una proclamación solemne que quiso hacer el Señor para remarcarnos que la importancia que tenía acoger a María Santísima en nuestro hogar,
en nuestras vidas, servirle como San Juan le serviría. Ella es madre y modelo. Aparte de madre de nosotros, es modelo junto con Cristo de toda santidad y de todas las virtudes. Y aparte lo entregó no como Abraham, sino como reina. Abraham estaba obedeciendo, y aunque María Santísima obedecía a la voluntad del Padre, ella ya era reina del cielo y de la tierra y de todas las criaturas. Ella pudo en un instante haber parado la pasión, ordenándole a todos esos ministros que cesaran los tormentos a Jesús. Pero claramente esa no era la voluntad de Dios. Podemos ver que se ve la corredención más perfectamente cuando consideramos esto, porque Jesús es el Redentor, no porque aceptó una muerte y se sometió a los que lo mataban, sino porque Él decidió morir por nosotros. Así también nuestra reina decidió entregar a su Hijo. Ella es nuestra reina y nuestra madre. Porque no tenerla como Cristo quiere que la tengamos en nuestro hogar, a nuestro lado, sirviéndola, desviviéndonos por ella, intentando darle el consuelo que le negaron todos los demás apóstoles. Ella como modelo, como reina y como madre nuestra lo merece por encima de todas las criaturas. Y si no tiene ese segundo lugar en nuestras vidas, lamentablemente Cristo no ocupa el primer lugar. Donde está Cristo está su madre, y donde está su madre está Cristo. Y solo en esa relación podemos tener una relación verdadera con nuestro Redentor. Toda la tierra se cubrió de tinieblas desde la hora sexta hasta la hora nona. Hacia la hora nona Jesús clamó con voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era medianoche cuando nació Jesús, y el cielo estaba lleno de luz y claridad, que hicieron aquella noche mucho más clara que el mediodía. Ahora iba a morir Jesús, y el sol se llenó de tinieblas, que hicieron al mediodía más oscuro que la medianoche. Porque estando el cielo sereno, nos dice el Evangelio que el sol se oscureció, y las tinieblas se extendieron por toda la tierra y duraron hasta la hora de nona. Enorme era el crimen que se estaba consumando en Jerusalén. Jamás se había cometido otro que bajo ningún concepto pudiera igualársele. Injusticia grandísima, aún prescindiendo de la divinidad de Jesús, dados los innumerables beneficios que había ido sembrando por toda la tierra, por la inocencia de su vida, por la bondad de su corazón. Pero injusticia inconcebible si se tiene en cuenta que aquel que estaba condenado a muerte sin pruebas, con un atropello incalificable, era el Mesías, era el Hijo de Dios, y lo había probado que lo era con su doctrina, con sus milagros evidentes y con las profecías acerca de su vida. Por tanto, era natural que el Padre diera muestra de su enojo por la muerte de su Hijo, y que la naturaleza se conmoviese y perturbase al ser oprimido su Hacedor. Por eso el sol se oscureció como avergonzado de iluminar aquella escena de crueldad, y según se iban apagando sus resplandores, se iba acallando también el vociferío de la gente.
rechazado por los jefes de la nación como blasfemo, entregado a los extraños, tratado por los romanos como malhechor, escupido por el pueblo, escarnecido por un bandido, abandonado por los suyos, además de haber sido traicionado y renegado, solo una pena le faltaba por sufrir a su alma: el abandono de Dios. Es la palabra más misteriosa, más desconcertante, más desgarradora que salió del corazón de Cristo crucificado. Podríamos preguntarnos, ¿acaso el Padre ha abandonado a su Hijo? De ninguna manera, porque entre el Padre y el Hijo hay una comunión eterna de amor. Jesús es el Hijo amado del Padre, en el que tiene sus complacencias, el que siempre es escuchado por el Padre. El Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, eternamente. Toda la vida de Jesús está marcada por su relación con el Padre, desde Belén hasta el Calvario. Jesús vive en comunión con el Padre. Si Jesús no es abandonado por el Padre, ¿cómo entender esta cuarta palabra? Se han dado muchas interpretaciones, solo me voy a fijar en una. Jesús estaba recitando en voz alta el Salmo 21, que empieza precisamente con estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y continuó después recitando todo el Salmo en voz baja. La inmensa mayoría de los judíos sabían el salterio completo de memoria, y es este Salmo, que es netamente mesiánico. El rey David, muchos siglos antes de que ocurriese la escena del Calvario, describe maravillosamente, como en una película anticipada, todo lo que estaba ocurriendo entonces. En ese salmo se anuncia proféticamente los tormentos de Cristo clavado en la cruz. Este salmo, escrito 1000 años antes, dice: confió en el Señor, pues que Él lo libre, que lo salve si de verdad lo quiere. Soy un gusano, que no un hombre, vergüenza de los hombres, escarnio de la gente. Abren sus bocas contra mí, cual león rapaz y rugiente. Mi garganta está seca como una teja, mi lengua se me pega al paladar. Han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Se han repartido mis vestiduras y echan suertes sobre mi túnica. Todo esto se estaba cumpliendo al pie de la letra en lo alto del Calvario. Todo estaba maravillosamente anunciado en el Salmo mesiánico. Y nuestro Señor Jesucristo, con infinita delicadeza, después de haber afirmado delante del pueblo y de los jefes de la sinagoga que era Hijo de Dios, ahora en lo alto de la cruz, va recitando lentamente este salmo para decirles una vez más a los judíos: ¿pero no veis que se están cumpliendo al pie de la letra todo lo que dice este salmo sobre mí? Fijémonos en otro aspecto. Jesús ora en la cruz y de esa manera convierte la cruz en un lugar de oración. Jesús usa un salmo para orar, para dirigirse a su Padre. Aprendamos de Jesús a orar siempre. Toda la vida de Jesús está marcada por la oración. Jesús vive constantemente dialogando con su Padre. Los evangelios nos dicen que el Señor se retiraba a orar. Por tanto, cuando nos vengan las cruces, sufrimientos, adversidades, contrariedades y parezca que el mundo se nos cae encima, aprendamos de este momento de Jesús en la cruz. La respuesta ante el dolor es la oración. Decía Benedicto XVI: cuando nadie me escucha, Dios siempre me escucha. Cuando no puedo hablar con alguien, con Dios siempre puedo hablar. Por ello, seamos personas de oración. Siempre debe haber tiempo para la oración. San Juan Pablo II decía que quien afirma no tener tiempo para la oración, miente. No es que le falte tiempo,
lo que le falta es amor. Y añadía, el tiempo dedicado a la oración no se pierde, porque no se pierde el incienso que se ofrece a Dios. Jesús, por ser Dios lleno de su amor infinito y divino, cumple la voluntad del Padre en su pasión. En ella entregó todo su amor, todo su ser a los hombres, sin reserva, sin duda, con el deseo de poder llenarlos con su amor y hacerlos uno con Él, como Él es uno con el Padre, para que nosotros con este amor correspondiéramos a sus gracias, que Él, en el colmo de la exageración, también nos manifestó en el sacramento de la Eucaristía y del orden sagrado. Él pensaba en cómo su amor llenaría los corazones oscuros de los hombres y los llevaría de vuelta a casa, como fiel custodio a los brazos de su Dios, amor que es luz, luz que como al principio de la creación, Dios la creó y la separó de las tinieblas, dándole al hombre la oportunidad de luchar en contra de la esclavitud del pecado. Jesús observaba desde la eternidad en cómo sus ministros atenderían su voz de pastor, cómo su apostolado alcanzaría la salvación de muchas almas, cómo Él sería consolado, cómo aquellas almas recibirían su amor y a su vez los llevarían a más almas. Pero Dios, al inmolarse completamente, sufre por aquellos que no aceptan su salvación. Él solo quiere poder amarlos a todos, y es por ellos que el Señor manifiesta su deseo de amar y que no ha aceptado ni comprendido por los presentes, que entienden una necesidad física y no espiritual, en el colmo de la incredulidad y dureza de sus corazones para entender el amor de Dios. Como un grito de impotencia, Jesús pronuncia su quinta palabra: tengo sed. Era Dios hablándole al corazón de los hombres. Es el amor que desde la eternidad ama y que al demostrar todo con hechos, verlo desperdiciado por el hombre, lo obliga a manifestar su inconformidad y su dolor. Se concentra en cada corazón endurecido y de manera particular les reclama diciéndoles: mira cuánto te amo, mira todo lo que he sufrido y soportado pensando en ti, cuánto tiempo esperándote, como un deseo fuerte de hacer ver al hombre su incapacidad de reconocer a su Dios y su amor. Pero Jesús es el todo darse, pero no puede dar al que no lo quiere recibir, porque su amor no le permite obligar. Él dio todo a los hombres para que ellos, por medio de su conversión, dieran los frutos que Dios esperaba de su redención. Dios, en otras palabras, lo entregó todo a los hombres, esperando recibirlo todo de ellos. Jesús manifiesta en realidad el deseo ardiente de su corazón de que los hombres se salven, y al mismo tiempo, por ser Dios, tiene el conocimiento de quiénes se iban a salvar. Sí, su corazón estaba en profunda tristeza, porque aunque siendo Dios quiere la salvación de todas las almas, sabe que en el libre albedrío no todos aprovecharían esta gracia infinita de su amor, sino que seguirían sumergidos en el fango de las tinieblas. Lo que más ahogó su corazón en angustia fue porque, aún siendo Dios todopoderoso, no pudiendo hacer ya nada por las almas que no lo quieren escuchar, ni siquiera sufriendo más de lo que el Padre Eterno en su voluntad permite. Pero ¿qué hace Dios pidiendo amor al hombre, si debería ser el hombre a Dios? ¿Cómo entender que Jesús solo puede saciarse con amor y que solo el hombre es la criatura capaz de amarlo, y que por el pecado original perdió este don que le permitía hacer semejanza con su Creador? Dios no soportó ver el desorden que el pecado provocó en su criatura. Solo quería darles de nuevo su amor, cueste lo que cueste. Vemos en el Evangelio cómo Dios se entregó hasta el extremo por devolvernos la comunión con Él. Dice San Juan: cuánto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él
no perezca, sino que tenga vida eterna. Cuánto nos ha amado Dios, que llegó hasta el extremo, solo para que pudiéramos recibir de nuevo esta gracia. Es mirar dentro del corazón de Cristo, palpitando con esta intención, darse sin límites, porque solo el amor es la llave capaz de abrir la puerta de la eternidad, en la cual Dios quiere convivir con sus hijos eternamente. Solo este corazón divino puede descansar cuando ve cumplido su propósito, cuando ve en todos los corazones su amor. Y desde que haya uno solo que no lo haya recibido, este amor no puede descansar. Cada corazón es necesario para Dios y cada hombre no puede vivir sin Dios. Solo la tristeza compasiva puede ser la reacción de no poder hacer más para que las almas se salven. Por eso Dios solo termina diciendo: tengo sed. Mi amor ya se ha dado, ahora solo espero recibirlo de la misma forma que se los he dado. Jesús, pues, hace un llamado a los cristianos desde el Calvario para que sacien la sed de su Maestro, el cual está en agonía por la perdición de las almas. Había por allí un vaso lleno de vinagre. Sujetaron una esponja empapada en el vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús, cuando probó el vinagre, dijo: todo está consumado. Esta palabra, como las demás, es una frase que pronunció el Señor en la cruz. La traducción la pone como una frase, pero en el griego en donde hemos recibido los evangelios es una palabra, un verbo. El verbo es tetelestai, que significa misión cumplida, se ha hecho la obra. En español se agrega todo está consumado, pero en el griego, como lo recibimos, el verbo no tiene sujeto, solo dice está consumado. La misión se ha hecho, la obra se ha logrado. ¿Y cuál obra? Si no es más sublime que la obra del mismo Cristo, de nuestro Mesías. En la carta a los Hebreos se pone en la boca de Jesús, en la encarnación, el Salmo 40, que dice: aquí estoy para hacer tu voluntad. En el principio de su vida, el Señor le dice al Padre: aquí estoy para hacer tu voluntad. Y en el final, aquí estoy cumpliendo tu voluntad. Es una sola línea de obediencia al Papá. Todo lo que hizo fue dentro y concorde de la voluntad de Dios. Esto lo podemos ver en el mero significado de la palabra. Pero podríamos llegar a ver también que aquí es donde se consuma la alianza. La alianza nueva que había prometido Dios a través de los profetas por tantos años, que tanto habían estado esperando los judíos, se cumplió delante de sus ojos y no lo pudieron llegar a ver. Jesús mismo lo proclamaba: todo está consumado. Pero vemos que esta palabra no llena estos significados. Pareciera que va más allá. Es un canto de victoria. La cruz no fue un fracaso. Fue la total victoria sobre el imperio del mal.
Aquí el imperio del mal muere, se acaba. Está consumada la obra de nuestra redención. La cruz no es solamente cátedra porque nos enseña el camino a seguir para llegar a Dios. No solamente medicina porque sana todas nuestras heridas de los pecados, sino que también es exorcismo porque expulsa y mata todo poder del maligno. Es el grito de victoria de nuestro Rey en su trono. Tetelestai. Lo he logrado. Todo está consumado. Se podría llegar a ver que pareciera que es como el que se rinde. Ya llegó al fin. Ya voy a morir. Ya todo se ha hecho, pero no. Es la total proclamación de la victoria. El mal ya lo había atacado por todo lo que pudo, por todos los lados que pudo. Lo tenía descuartizado, con casi ningún aliento de vida. Y sobre ese posible fracaso, es Cristo quien acaba. Hasta aquí. Hasta aquí tienen poder sobre mí. Todo está consumado. Esta palabra la podemos ver desde que todo pasa. Lo bueno de la vida, las riquezas, los placeres, todos los desórdenes pasan y solo quedan las consecuencias. Lo malo también pasa. Todas las cruces, los sufrimientos, todo lo que pasa en esta vida, pasa. Pero qué distinto será cuando en nuestro último aliento digamos todo está consumado. Hasta aquí llegué. Qué distinto será este grito si nuestra vida ha sido llena de amor a Dios, o si nuestra vida ha sido entregada a los placeres de la carne. Qué distinto será el que se encuentra en el final de su vida y dice todo está consumado, pero en realidad no fue así. En realidad no amó a Dios. Dejó muchas cosas por hacer porque siempre cuando se vive en la carne y en el mundo, nunca hay un final. Siempre que se logra algo se quiere más. Cuando se llega ahí se quiere otra vez más. Pero en cambio en la cruz, con Dios, hay un final. Y es un final feliz. Donde podemos decir con Cristo, proclamar nuestra victoria en el Tetelestai. Todo está consumado. Esforcémonos pues para que nuestro último momento no se venga a nuestra mente una palabra de desaliento, sino un grito de victoria. Se acerca el desenlace supremo. Cristo ha pronunciado su Telestai, su consumatum est, su todo está cumplido. Me quiero fijar antes de llegar a la séptima y última palabra, en el tramo que va desde esta palabra sexta hasta la séptima. Pongámonos en estos momentos en los ojos de la Virgen. Tras estas palabras del Señor, del consumatum est, del todo está cumplido, medita Fray Luis de Granada. ¿Levantaría entonces la Santísima Virgen sus purísimos ojos
a ver si con esta palabra se acabaría la vida del Hijo? ¿Cuál de estas cosas deseáis?, se pregunta Fray Luis de Granada. ¿Deseáis por ventura que se acaben sus dolores? Si se acaban sus dolores, también se ha de acabar su vida, y no es de madre desear tal cosa. Pues, ¿qué deseáis? Nuevo dolor es este, pues no sabéis qué desear. ¿Qué sentiría el corazón de la Virgen cuando levantase sus ojos a mirar el rostro de su Hijo y viese que poco a poco se iba transfigurando, pero esta vez no como en el Tabor, sino transfigurando en señales de muerte, ese rostro palideciendo, esos ojos hundiéndose, esa nariz afilándose, esos labios violáceos perdiendo su frescura? ¿Qué sentiría ese corazón de María? Oh castísimos ojos, ¿a dónde miraréis que no sea con gran dolor? Si miráis a lo alto, veis las marcas que anuncian su muerte. Si miráis abajo, veis la tierra encharcada con su sangre. ¿A dónde miraréis, Santísima Madre, en este día que parece que el cielo y la tierra se han conjurado contra vos? Pero de pronto, nuestro Señor Jesucristo, para no alargar más la amargura de su Santísima Madre, se rehace, levanta su frente al cielo, abre sus ojos serenos y lleno de confianza, no como quien muere, sino como quien sale a su triunfo, no como quien se rinde a la muerte, sino como quien es dueño de la muerte y de la vida. Dio un tremendo grito que resonó en todo el Calvario y dijo su séptima y última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, ya no dice Dios mío como en la cuarta palabra, ahora vuelve otra vez esta palabra a sus labios. Esa palabra que usó en su primera palabra cuando quiso conmover el corazón del Padre pidiendo perdón por sus verdugos. Ahora vuelve a pronunciar esa dulcísima palabra, Abba, Padre, pero más cariñosamente esa palabra significa papá. En tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, en tus manos entrego voluntariamente mi alma. Me diste el mandato de subir a la cruz. Me mandaste morir en ella. Y yo la acepté voluntariamente. Con mi plena libertad, unida a tu voluntad, te entrego todo. Así debemos hacer nosotros con nuestra libertad, unirla a su voluntad para ser verdaderamente libres, porque si no, seremos esclavos eternamente del pecado. Una cosa importante escribe el evangelista después de esta palabra: e inclinando la cabeza, expiró. Al revés de lo que hacen los demás hombres. Los hombres inclinan la cabeza en el momento de morir, no antes. Precisamente es la muerte quien les abate la cabeza. Bajan la cabeza por exigencia de la muerte. Pero Jesucristo no. Nos dice el evangelista que Él primero inclinó la cabeza y luego murió. Inclinó la cabeza como dándole su consentimiento a la muerte, como diciéndole: ahora puedes apoderarte de mí. Inclinó voluntariamente la cabeza y murió. Otro misterio grande, hermanos. Si la muerte no tenía ningún dominio sobre él, pero si era él quien tenía dominio absoluto sobre la muerte, que lo digan sus resucitados, que lo diga la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, que lo diga Lázaro. La muerte era súbdita de Jesucristo, no podía apoderarse de él. Solamente cuando él le dio su permiso, la muerte se acercó a la cruz y tras bajar la cabeza, entregó el espíritu. Y tras este grito se trastornó toda la naturaleza y lloró su muerte, la muerte de su Creador. Un terrible terremoto sacudió la roca del Calvario. El velo del templo se rasgó de arriba abajo y el centurión, que había observado todo lo que había sucedido desde que prendieron a Jesús,
Se golpeó el pecho diciendo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Que nos suceda a nosotros igual, que con solo ver su pasión digamos: verdaderamente este es el Hijo de Dios.